Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Éxodo, capítulo 2, verso 23, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Poderosa palabra. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Qué bendición esta palabra, hermanos. Qué bendición. Porque Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Oiga bien, a Dios no se le olvida lo que Él promete. A Dios no se le va por alto lo que Él ya ha establecido desde antemano. Pueden pasar siglos, pueden pasar años, pero a Dios no se le olvida. Gloria a Dios. Dios le dijo un día a Abraham, le dice, en cuenta que tu descendencia, le dice, será extranjera en otra tierra. Y le dijo, y va a estar ahí y lo van a oprimir, pero yo la voy a sacar de ahí y voy a castigar a esa nación. Aleluya. Ustedes saben la historia maravillosa, la historia linda, cuando Dios usa a José para que fuera el gobernador de Egipto, para que fuera el principal, aparte de Faraón, que fuera el número uno. Era, hermanos, el ministro de todo Egipto, y no era egipcio. No era egipcio, era judío. Era judío. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y la verdad es que Dios nos trajo a esta nación con un propósito. Ahora, si usted se ha desviado del propósito que Dios lo envió a esta nación, esa no es cosa de Dios, es cosa suya. Amén. Pero Dios lo trajo a esta nación con un propósito. Dios llevó a Egipto, hermanos, a José con un propósito. Un propósito claro. ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de Dios con José? Preservar a su pueblo. Ustedes saben que la historia cuenta que el rey de Egipto soñó un sueño
que vio 7 vacas gordas, horribles de gordas, y también 7 vacas horribles, horribles de flacas. Amén. Y también la historia cuenta que vio una espiga, 7 espigas llenas y 7 espigas sin grano. Y entonces Dios usó a José para que interpretara el sueño, y la palabra que Dios había mostrado al rey de Egipto era contundente. Imagínense, hermanos, cómo Dios es de bueno. O sea, Dios puede mostrarle a cualquier persona, hermanos, su propósito. Si el rey era impío, si el faraón era impío, o sea, no conocía a Dios faraón, pero Dios le mostró lo que iba a venir en los futuros tiempos. Dios, hermanos, ha tratado a través de la historia, hermanos, hemos visto que Dios ha tratado con gente que no ha sido del pueblo de Dios con un propósito. A Nabucodonosor Dios lo llama su siervo, y es un rey pagano. Amén. Un rey que no tenía arte ni parte, pero Dios le llama mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios usó a Nabucodonosor para, hermanos, cumplir su propósito con su pueblo. A Ciro le llama, o sea, mi siervo. También era otro rey pagano que nada que ver con Dios, pero los hombres, de alguna manera, Dios trató con ellos. Dios trató con Nabucodonosor, y tanto que Dios trató directo con Nabucodonosor que lo mandó a comer zacate por 7 años. 7 años fue a comer zacate, hierba, como los animales, hasta que reconoció que el cielo gobierna, hasta que reconoció que en el cielo hay alguien más grande que toda la tierra, hasta que reconoció que en el cielo se reina también en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Si a Dios le place, que es el rey, si a Dios le place que usted muera de viejito aquí en Estados Unidos, usted no se preocupe por lo que está pasando. Amén, porque el reino gobierna. El reino gobierna. Ahora, hermanos, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hay que, hermanos, adaptarse a ese propósito. Y Nabucodonosor, hermanos, era un rey altivo, un rey orgulloso, que Dios tuvo que bajarle los humos, que Dios tuvo que bajarle el orgullo, hasta que reconoció que el cielo gobierna sobre la tierra. Gloria a Dios. Y qué lindo, hermanos, que reconoció el hombre. Y por eso que reconoció, hermanos, Dios no le quitó el reino en su tiempo, sino que más tarde llega un hijo de él al gobierno y hace lo contrario que hizo su padre. Mandó a traer todos los utensilios de la casa de Dios, del templo de Dios que se habían traído desde Jerusalén, los utensilios sagrados de Dios, los trajeron, hermanos, y empieza a beber vino en los utensilios sagrados. Y hermanos, y eso no le gustó a Dios.
Y cuando él estaba en lo mejor de su fiesta, apareció una mano en la pared así, escribiendo. Y el rey se quedó, hermanos, asustado. Y dijo, ¿qué es eso? Porque vio una mano que estaba escribiendo en la pared. Y esa mano escribía: tu reino ha sido cortado. Amén. Tu reino ha llegado a tu fin, porque has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Gloria a Dios. O sea, Nabucodonosor reconoció a Dios, pero él no lo reconoció. En esa misma hora entraron los persas, lo mataron. Mataron, hermanos, a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, lo mataron. Y ellos tomaron el dominio, tomaron el reino. Y hermanos, las cosas cambiaron. O sea, Dios de alguna forma tiene propósitos. Con todos los seres humanos Dios tiene propósitos, no solamente con la gente que estamos dentro de la iglesia, no solamente con nosotros los que nos congregamos. Dios tiene un propósito para cada ser humano, porque cada ser humano fue hecho a imagen de Dios y Dios lo creó. O sea, no venimos del mono, porque Carlos Darwin dijo que nosotros veníamos del mono. Dios lo reprenda. Amén. Porque el mono es mono y no sabe nada. Pero dijo Carlos Darwin que nosotros, los humanos, veníamos del mono. Ni él viene del mono, tan siquiera. No sé dónde se inventó esa teoría. Aleluya. Pero la Biblia dice que hay un creador, hay un Dios todopoderoso que ha hecho todas las cosas y que se tomó, hermanos, el tiempo de formar, de crear al ser humano. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo no estaba predicando. Gloria a Dios. Estaba en la introducción. Gloria a Dios. No retrases tu bendición. Aleluya. Ese es el tema de esta noche. No retrases tu bendición. Amén. O sea, hermanos, muchas personas anhelan recibir una gran bendición en su vida. Y todos queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Toda la gente quiere ser bendecida. Gloria a Dios. Sin embargo, la realidad es que, aunque Dios, hermanos, tiene planes de bien para nosotros, muchas veces somos nosotros mismos quienes retrasamos la llegada de esa bendición. A través de la historia, hermanos, del pueblo de Israel, en su salida de Egipto podemos identificar los errores que los hicieron, hermanos, tardar en recibir lo que Dios tenía preparado para ellos. Amén. Dice la Biblia categórico y enfáticamente. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían. ¿Qué entiende usted por gemir? ¿Qué entiende usted por gemir? O sea, gemir es algo, hermanos, son pujidos que vienen desde adentro hacia afuera. Pujidos de dolor. Pujidos de sufrimiento, porque el pueblo de Israel estaba siendo, hermanos, esclavizado en Egipto. O sea, los capataces de Egipto, hermanos, estaban con sus látigos. Y aquellos hermanos israelitas estaban haciendo lodo y estaban haciendo ladrillos
Y el que se cansaba, hermano, venían con el látigo y le daban unos cuantos para que se alivianase. Amén. O sea, era dura la situación. Era duro. O sea, está bien que a uno lo tomen como esclavo y que haga el trabajo, pero, o sea, que lo agarren de esclavo y que le estén pegando a la misma vez, que le estén latigando, o sea, ahí cambia la cosa. Dice la Biblia que ellos gemían. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. La Biblia cuando dice servidumbre quiere decir de la esclavitud. Amén. Y clamaron. Pero ¿hasta cuándo clamaron? Hasta que habían pasado 430 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Hasta el colmo, o sea, se acordaron que había Dios. Hasta el colmo se acordaron y dijeron: Dios, sálvanos, Dios, líbranos. Porque había pasado lo que el hermano Josué dijo en el testimonio. O sea, había crecido la descendencia. Y como estaban tranquilos, mire, estaban tranquilos en Gosén, porque fue la tierra que les dio el faraón en tiempos de José. Pero después de ese faraón, dice la Biblia, entró otro faraón, el cual no conocía a José, y éste los esclavizó. Estaban tan cómodos en Gosén. ¿Sabe que Gosén, hermanos, era la tierra más buena? O sea, Gosén era la tierra más buena de pasto para las ovejas, para el ganado. Amén, aleluya. Estaban bien en Gosén, como usted y yo. Hace algunos ratos atrás estábamos tranquilos, hasta que Dios puso a Donald Trump y empezó a hacer políticas de, ya usted sabe, de la gente se inquietó. Amén. Pero antes de eso la gente estaba tranquila. La gente estaba bien cómoda. O sea, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, tranquilo. Pero ahora, porque, oiga bien, no critique el presidente. O sea, Dios tiene un propósito. O sea, si Dios le ha permitido que llegue a la Casa Blanca, Dios tiene un propósito para usted y para mí. Amén. Porque Dios quita y pone reyes. Amén. Dios quita y pone reyes. Entonces, hermano, muchas veces Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, como dije hace momentos. Si Dios le place que usted esté aquí en este lugar, nadie lo puede tocar, porque el que está en mis manos, dijo Dios, nadie lo arrebatará. ¡Aleluya! Nadie. Porque estamos en la mano de Dios. ¡Amén! Aleluya. Nadie podrá contra nosotros. Aleluya. Usted se acuerda de Herodes. Herodes era malo, ya había apresado a algunos discípulos, los había metido a la cárcel. Y un día en la plaza estaba hablando el hombre y estaba motivando, ya sabe usted cómo son los políticos, ¿verdad? Estaba hablando y fuerte, y le hacía a la gente, motivaba a la gente. Y de presto la gente empezó a decir: ese es Dios, esa es voz de Dios y no de hombre. La gente empezó a endiosar a Herodes. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Muchas veces hay gente que endiosa a otros hombres. Amén. Endiosaron a Herodes y le dijeron: voz de Dios y no de hombre. Y al instante dice la Biblia que un ángel del Señor lo tocó.
Tocó a Herodes. Instantáneamente Herodes cayó muerto. Y no solo eso, dice la Biblia, inmediatamente fue comido por gusanos. Mire qué terrible. Inmediatamente fue comido por los gusanos. Entonces, hermano, o sea, Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos, con nosotros. Aleluya. Hay mucha gente, hermanos, que va a tener que irse para su país con un propósito. Dios lo va a mandar para su país con un propósito, porque cuando venía en el camino le prometió a Dios servirle aquí en Estados Unidos, y en vez de servirle se fue a otro camino, se fue por otro lado. Entonces Dios va a cumplir su propósito, porque allá lo va a ubicar en el Evangelio y allá va a servir a Dios en su país. Aleluya. Pero Dios de antemano tiene un propósito acá. Pero si no hacemos ese propósito, hermano, Dios va a utilizar medios. Aleluya. Estaba viendo, hermano, un mensaje de un evangelista. Ya murió. Y ese parece que fue como en el 2019 o 9, no estoy muy, no me recuerdo muy bien. Pero está hablando, el hombre dice, en Estados Unidos va a entrar un presidente que va a perseguir a los emigrantes, y los va a mandar, va a querer quitar la ciudadanía. Dice, y va a querer hasta tirar hasta los que son residentes y ciudadanos, porque no va a querer. Pero él dice, pero si usted está en Dios, usted no lo mueve nadie. Amén, aleluya. Amén. O sea, Dios está cumpliendo esa profecía. Esa profecía de ese evangelista. Amén. Entonces, hermano, de nosotros depende si retardamos la bendición. El pueblo estaba tranquilo en Gosén, estaban gozosos, se habían olvidado de su Dios, se habían olvidado de servir a Dios, estaban tranquilos, lo tenían todo, tenían ganado, tenían, hermanos, todo lo que humanamente, hermanos, podían tener, aleluya, pero se olvidaron de Dios. Y les cayó, hermano, Faraón. Y les cayó Faraón y los esclavizó. Amén. Y eso tardó 430 años de estar esclavos. Amén. Las nuevas generaciones no sabían quién era Dios, porque sus padres estaban tan tranquilos en Gosén que no se tomaban la tarea de instruirlos para que pudieran conocer al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al único que puede salvar, el único que puede liberar. Y hasta, hermanos, los 430 años reaccionaron ellos y dijeron, no es posible. Hay historias que a Abraham se le prometió esto, vamos a clamar a ver si nos oye. Y clamaron, dice la Biblia, gimieron, dice, y clamaron, y subió, dice, a Dios, ¿qué subió? El clamor. Aleluya. Subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué dice el 24? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. ¿Qué se acordó Dios? Oye, esa es clave. Esa es clave, esa palabra. Y se acordó Jehová. ¿De qué se acordó? Dice del pacto.
Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Aleluya. Y los pactos que Dios tiene jamás se pueden, hermanos, abrogar, porque son pactos eternos. Aleluya. ¿Usted se acuerda del pacto que Dios le dio a Noé? ¿Cuál fue el pacto que Dios dijo a Noé? Le dijo: nunca volveré a castigar la humanidad con agua. Y voy a poner una señal, le dijo, esta será la señal de mi pacto. Bendito Dios. ¿Cuál es la señal? El arco iris. ¿Cuántos han visto el arco iris en su esplendor? Todos los seres humanos. Eso nos está indicando que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios es fiel, que Dios se acuerda de su pacto. Aunque nosotros no nos olvidemos del pacto de Dios, Él permanece fiel. Aleluya. Y qué lindo, oiga cómo dice la palabra: y se acordó de su pacto con Abraham. ¡Qué lindo! ¿Y con quién más? Isaac y Jacob. ¿Se acordó Dios? ¿Se acordó Dios del pacto? No, si yo hice pacto con Abraham, yo hice pacto con Isaac, yo hice pacto con Jacob. No, es tiempo de liberarlos. Es tiempo que yo los saque. Y dice el verso 25: y miró Dios. ¿A quiénes vio Dios? A los hijos de Israel. ¿Y qué? Los reconoció. Bendito sea el Señor. Oiga bien, qué lindo. Los reconoció. ¿Se ha fijado que hay padres que por A o B motivo dejan a sus hijos tiernitos, pero más tarde los reconocen? O sea, de eso está hablando. De eso. O sea, como ellos se habían apartado de Dios, entonces Dios pues hizo un lado. Porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, Dios se aparta de nosotros. Porque Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere echar la mano, pero nosotros: espérame Dios, espérame, esto lo hago yo, espérate, aquí no te metas, lo voy a hacer yo. Santo. Bueno, dije Dios, entonces ahí quédate, yo me aparto. Porque Dios, hermanos, Dios es un Dios maravilloso, que nos ha dado un libre albedrío. Amén, bendito Dios. O sea, Él no le va a obligar. Él le ha dado un libre albedrío, le ha dado el poder de decisión. Amén. Usted decide. Ese es un poder que Dios le ha dado. Usted decide qué hacer y qué no hacer. Usted decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Usted decide. Ese es un poder de decisión que Dios le ha dado. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces, cuando ellos clamaron, hermanos, a Dios, dice la Biblia que Dios, ¿qué? Los reconoció como sus hijos. Amén. Los reconoció. Los reconoció Dios. ¿Cuántos le alaban a Dios? Los reconoció Dios. Aleluya. El clamor de Israel hizo, hermanos, que Dios se acordara de su pacto. El clamor de Israel hizo que Dios se acordara, y con ese clamor vino, hermanos, el proyecto de la libertad. Amén. Porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere que el hombre viva en libertad. Porque a Dios no le gusta la esclavitud. Amén.
A Dios no le gusta que vivamos esclavos. Dios, hermanos, les iba a dar una vida diferente, una vida de abundancia, una vida, hermanos, maravillosa. Aleluya. Entonces, pero cuando Dios, hermanos, manda a Moisés en respuesta al clamor, ¿qué pasó? No le creyeron. No le creyeron. Imagínese que usted esté clamando a Dios por algo. Esté clamando a Dios por algo y por esto Dios le presenta la oportunidad y usted se queda así como, ¿y qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué a mí? Amén. Entonces el Señor regresa esa bendición, pues. Retrasa esa bendición. La retrasa. ¿Por qué? Porque, hermanos, hubo miedo e incredulidad. Eso es lo que hubo en el pueblo. En el pueblo de Israel hubo miedo e incredulidad. Se habían adaptado, aunque gemían, pero se habían adaptado a estar en las tareas duras de Egipto. Amén. Tuvieron miedo. Capítulo 14, verso 11, encontramos una parte donde ellos tuvieron miedo. Éxodo 14, 11, dice la palabra: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, oiga esa palabra, los egipcios que habéis visto hoy, mire esa palabra como dice, nunca, o sea, never, gloria a Dios, tremendo, ¿eh? Qué tremendo, dice, nunca más, para siempre, oiga, para siempre. 14:13, sí. Gloria a Dios. Me pasé al 13, ¿verdad? Que ya no me... Gloria a Dios. Pero leamos desde el 11 en adelante. Dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ese era el miedo. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto, donde estábamos bien? Quieren decir, pues bien mal. No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios. Y entonces, ¿para qué clamaron, pues? Qué raro, ¿eh? O sea, estaban clamando para que Dios los liberara, y aquí estaban diciendo, oye, lo contrario. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Verso 12, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Por qué? Verso 14: porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis como tranquilos. Tranquilos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios pelea. Dios pelea. Amén. Dios pelea.
Claro que si andamos un poco, hermanos, indiferentes con Dios, van a haber problemas. O sea, si usted no quiere nada con Dios, entonces Dios dice, bueno, yo me aparto. Si usted quiere hacer sus cosas sin la ayuda de Dios, Dios se aparta. Pero ahí dice la Biblia, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. Amén, aleluya. Tranquilos. Amén. Tranquilos. Gloria a Dios, aleluya. Tranquilos, dice la Biblia. Aleluya. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Tranquilos. O sea, si usted se vuelve, hermanos, una persona de acuerdo con Dios, o sea, Dios va a cumplir sus deseos de su corazón, porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros aprovechar a Dios, aprovechar la bendición de Dios. Y más tarde, hermanos, ¿qué pasó? Imagínense, estas son cosas, hermanos, que retrasaron la bendición de los israelitas. Retrasaron la bendición. Ve ahí capítulo 32 de Éxodo. Éxodo 32. Esto retrasó la bendición de ellos. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a oiga qué término, oiga qué término más tremendo, porque a Moisés, el varón que nos sacó, o sea, qué raro, ¿va? O sea, no fue Moisés en sí, fue Dios. Dice, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un ¿qué? Un becerro. ¿Y dónde lo aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron esa cosa? Dice, un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué ofensa. ¿Cómo cree usted que se ha de haber sentido Dios? ¿Cómo cree usted que se ha de haber sentido Dios cuando Él hizo las señales, cuando las 10 plagas las mandó al faraón de Egipto? Y ahora habían creado un becerro de oro, de fundición. Habían fundido el oro. Y ahora estaban diciendo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, por eso, hermanos, errores, Israel fue, hermanos, deteniendo, retardando su bendición. ¿Cuál era la bendición que Dios les había prometido? La tierra
que fluye leche y miel. La tierra prometida a Abraham, la tierra prometida a Isaac. Dios les había prometido esa tierra, tierra abundante, bendecida. Pero ¿qué pasó? Estaban, hermanos, haciendo otros dioses. Amén. Y eso no agradó a Dios. Y ustedes conocen la historia, que cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, se las tiró así al becerro, ¿ve? Y lo hizo explotado, como esos misiles, vea que vienen, ¡pum! Un misilazo. Y el animal, o sea, quedó destruido. Y luego dijo Moisés: muélanlo, muélanlo, háganlo polvo y désenlo de horchata, de fresco, como usted quiera llamarlo, que se lo beban. Y se lo dio a beber. Se lo dio a beber Moisés. Aleluya. Veamos Números 14:34. Gloria a Dios. La desobediencia del pueblo. Miren cómo dice 14 de Números, el verso 34. Tremendo. Gloria a Dios. Dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. ¡Ja! Santo. Imagínense, Dios, hermano, queriéndoselas hacer fácil al pueblo de Israel, le dice a Moisés: mira, Moisés, envía a 2 espías a la tierra prometida, que vayan a ver esa bendición, que vayan a ver esa maravilla. Porque la tierra de Canaán era una tierra maravillosa. Y los manda a los espías, y se metieron, y de allá traían evidencia. Hacían los grandes racimos de uva que traían. Entre 2 los traían así en palos. Los montaron así los racimos de uvas. Se puede imaginar qué maravilla de uvas, ¿verdad? Los traían entre 2, el gran racimo. Traían las evidencias. Y cuando llegaron, hermanos, Josué y Caleb dijeron: vamos, entrémosle ya, vamos a conquistar esa tierra, vamos, ya Dios la ha dado ya. Estaban, hermanos, a pocos kilómetros de entrar a la tierra prometida. A pocos. Estaban, o sea, estaban en el desierto casi del Neguer. O sea, casi en límite estaban ya de entrar. O sea, ya solo era de tomarla. Solo era de decir: esto es nuestro. Porque Dios le había dicho: donde pisa la planta de vuestros pies será vuestro territorio. ¡Aleluya! Pero ¿qué pasó? Habían días que dijeron: no, esa tierra es terrible, esa tierra traga a sus moradores. ¿Cómo? Imagínese usted, esa tierra traga a sus moradores. ¿De dónde se lo sacaron? ¿De dónde se lo inventaron? De que la tierra se tragaba a los moradores. No hubieran salido vivos ellos. Y le dijo otra cosa. Le dijeron los 10:
Hay unas grandes ciudades amuralladas. Es más, se le dijeron, ahí están los hijos de Anás. ¿Y cuáles eran los hijos de Anás? ¿Cuáles eran? Los gigantes. Ahí están los gigantes. Y a la par de ellos le dijeron, nosotros parecíamos langostas. Y no es que langosta de mar, de camarón, no, los chapulines. O sea, ¿hasta dónde se rebajaron ellos? ¿Hasta dónde se rebajaron? Hermano, un chapulincito así parecían a la par de esos ingratos. Y esos hermanos perturbaron al pueblo y el pueblo desobedeció. Pero ¿cuál fue la sentencia de Dios? Porque habían tardado 40 días en ir a investigar la tierra. 40 días y Dios le dice, van a estar en el desierto 40 años y se los voy a contar por día. 40 días se tardaron, entonces por día va a ser un año. O sea, 40 días van a ser 40 años. ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba obedecer a Dios? ¿Qué les costaba decir, ya la tenemos cerca? Habían luchado mucho, ya habían cruzado todos los territorios, habían vencido enemigos en el camino, habían pasado circunstancias, habían pasado sequía, habían pasado tantas cosas, ya estaban a entrar a Canaán, ya estaban para entrar a la tierra prometida, ya estaban para tener la bendición, pero la retrasaron por desobedecer a Dios. Y pasaron 40 años. 40 años en el desierto dando vuelta en el mismo lugar. En el mismo lugar. O sea, no se acordaban por dónde pasaban. No se acordaban por dónde iban. Y hermanos, si caminaban y daban vuelta, llegaban al mismo lugar. ¿No le ha pasado a usted allá en su país que se perdió en el monte? Y a mí me pasó una vez que me perdí y luego que al mismo lugar iba a dar. Así le pasó al pueblo de Israel, al mismo lugar, hasta que se cumplieron los 40 años. Porque retrasaron la bendición. Que no nos pase a nosotros de esa manera, sino que aprovechemos la bendición hoy. Aprovechemos la bendición de Dios. Aprovechemos que hoy Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.